Buenos días, que dígame la Chelita que disculpe, pero que deje los anteojos arriba. Señoras y señores, estamos aquí, rápidamente las estoy poniendo en calidad de periodistas. Ellas dicen, nosotros formamos Costa Rica Limpia porque hay una ausencia importante en cuanto a la apertura de los medios a profundizar en el tema ambiente con los candidatos y en cuanto también a los propios candidatos de los partidos que han encontrado inclusive deficiencias importantes o ausencias totales en temas que tienen que ver con el ambiente. Le digo nada. Llamemos a los candidatos, hagamos el ejercicio y ustedes les conversan. Son personas que ad honorem están tratando de crear conciencia en el país sobre el tema ambiental. Yo le voy a pedir, ¿quién empieza? Empieza María José Vázquez, líder de análisis de Costa Rica Limpia, con don Rodolfo Pisa. Okay. Dígale hola, don Rodolfo, buenos días. Buenos días, don Rodolfo. No se preocupe, pregúntele. Bueno, yo quisiera saber cuál es la posición del PUS con el tema de adaptación al cambio climático, debido a que en el plan de gobierno que nosotros hemos, revisado, no se menciona o no es un fuerte en el plan de ustedes. Es un tema vital para mencionar. Recuérdese que el plan de gobierno es un resumen. Yo he hecho varias presentaciones y específicamente incluso en un congreso sobre cambio climático y la posición del Partido Unidad Social Cristiana. Nosotros tenemos que hacer nuestro aporte para evitar que Costa Rica genere mayores problemas de cambio climático, y eso supone mayor arborización, mayor cobertura boscosa. Por supuesto, también tratar de contener el crecimiento del uso de los combustibles. Yo he señalado, entre otras cosas, la necesidad no solo del tren eléctrico, sino de empezar en las ciudades con eliminar cuellos de botella, 25 cuellos de botella, que significan una carga ambiental muy fuerte de los vehículos particulares y de los transportes públicos, pero también además con la primera línea de metro. También he señalado la necesidad de que pasemos, obviamente, a dejar de quemar hidrocarburos para producir electricidad, ampliando la oferta de producción de energías limpias, geotermia, hidrológica, eólica, solar. Hemos señalado también que vamos a hacer un planteamiento para la renovación vehicular, por ejemplo, del transporte público, para que puedan acceder a vehículos más amigables con el ambiente, con algunos incentivos, especialmente el transporte público, que tiene un efecto muy importante sobre la carga ambiental. Eso es desde el punto de vista de lo que nosotros le producimos al ambiente. Ahora, por mucho que nosotros hagamos, el mundo también sigue dando vueltas y sigue provocando cambio climático. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a preparar frente al cambio climático? ¿Cómo vamos a adaptar nuestra agricultura, nuestra forma de ser a un mundo que está cambiando? Efectivamente, en los últimos años han aumentado los fenómenos atmosféricos que tienen efectos sobre nuestro país. Particularmente han aumentado en toda la zona los huracanes, han aumentado las tormentas tropicales. Podemos también enfrentar en otros momentos problemas de sequías. Entonces ahí lo que tenemos es que estar preparados para adaptar nuestro entorno al cambio climático. Campos también fundamentales, el tema de la atención de las emergencias. Tenemos que tener más capacidad como sociedad para atender emergencias. Don Rodolfo, no se me vaya. Don Johnny Araya se está montando un avión en este momento y entonces vamos a conversar con él un momento. También tenemos a don José María Villalta. Mónica Araya va a conversar con don Johnny Araya. Don Johnny, nosotros hemos analizado los planes de gobierno y la pregunta que teníamos para usted se refería a la política en relación a los combustibles fósiles, contaminantes y de siglo pasado. Nos preocupa el tema del coqueteo con el gas natural. No entendemos por qué un país que puede poner una apuesta contundente en energía solar y eólica se pone en una situación de pensar que nuestra matriz energética tiene que incorporar el gas natural, combustible fósil, combustible de siglo pasado,
combustible que no hemos discutido en el debate público. Gracias. Don Johnny. Con mucho gusto. Yo quiero decir que nuestra campaña, precisamente por entender que este tema de las energías constituye uno de los más relevantes de la agenda nacional, hace varios meses hicimos un foro internacional con expertos que vinieron de varios países de América Latina sobre energía limpia, sobre energías renovables. Y un poco la conclusión es que nosotros debemos hacer un gran esfuerzo por avanzar hacia energías limpias o menos contaminantes a más bajo costo. Y dentro de eso, por supuesto que nosotros coincidimos en que el país tiene que diversificar la matriz energética con energía solar y estamos muy atentos al proyecto que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz está manejando en Liberia, que ojalá llegara a concretarse. Estamos muy atentos a los proyectos de energía geotérmica, que ya el ICE tiene financiados más de 150 megas con recursos de un fondo japonés, que me parece que es de los proyectos más relevantes porque esa es energía firme que se da durante todo el año. Estamos muy atentos de los proyectos de energía hidroeléctrica, celebrando que en el 2016 el país va a tener la hidroeléctrica de Reventazón ya funcionando. Nos hemos pronunciado a favor de lo de Ediquís. Y con relación al gas natural, el gas natural tiene para nosotros dos ventajas. Una, que tiene un precio menor a los combustibles, al diésel o al búnker, tiene un precio menor y es menos contaminante. Y entonces, en primera instancia, creemos que es importante, al igual que lo están haciendo otros países, pensar en la sustitución de las plantas que actualmente tiene Costa Rica de búnker o de diésel, las térmicas, poder reconvertirlas o hacerlas nuevas con gas natural, que tiene un precio menor y que es menos contaminante. Esa es la posición que nosotros hemos venido manejando y creemos que es importante para la economía del país tener presente esta salida. Bien, ¿quiere preguntar? Yo lo que quería preguntar, y sabemos que está a punto de subir a un helicóptero, es ¿qué tendrían que responder a los expertos en gas natural internacionales que dicen que hacer gas natural en Costa Rica es una de las ideas más descabelladas que han oído? Yo primero que todo tendría que escuchar los argumentos de por qué es una idea descabellada. A mí me parece que las cosas no se pueden descalificar con ese tipo de adjetivos. Yo creo que en este momento lo descabellado de los precios que está pagando Costa Rica por la electricidad, que está evidentemente golpeando a miles de familias de costarricenses que tienen que invertir cada vez una fracción mayor de sus ingresos en pagar el recibo de electricidad, y que está afectando a cualquier cantidad de empresas, que inclusive algunas de ellas han tenido que mover operaciones a países cercanos. A mí me parece que eso es descabellado. Yo sí creo que el país no puede renunciar al uso de un combustible que es menos contaminante y que es muchísimo más barato. Don Johnny, yo también antes de que se monte el avión quiero participar, porque a mí me parece que está bien, que si no hubiera otra posibilidad, pero yo repito, y aunque parezca una chiquita de kinder, si está el sol y está ahí, y un señor nos contaba en Pérez Celedón que de pagar 500,000 colones en su abastecedor, ya iba en 2 meses por 300, iba a llegar en 2 meses más a pagar 10,000 colones de electricidad, y otro señor nos contaba aventuras similares. ¿Por qué no comenzar por lo que tenemos ahí, que está gratis y que se podría hacer? Y está bien, ahí tenemos esa reserva del gas natural, pero no comenzar con el gas natural. Bueno, no sabemos si lo tenemos. No sabemos exacto, hay que comenzar a investigar dónde y cómo, y en el camino mataríamos muchos arbolitos, y se necesitan cada vez más árboles en cualquier parte de nuestro país, árboles nativos, pero en fin, yo apuesto al sol. Sí, señor. Yo coincido plenamente con usted, y a mí me parece que el país está trabajando en otra dirección, en la dirección que precisamente ustedes están mencionando. En este momento pues está el proyecto de Reventazón, que son 300 megas. En este momento el ICE está por empezar hay 3 proyectos financiados de geotérmica, que ojalá pudiéramos tener muchos más. En este momento se está trabajando en el proyecto de energía solar en Liberia, y en este momento el sector privado también tiene concesionados varios proyectos hidroeléctricos, varios proyectos eólicos. Evidentemente no son caminos excluyentes.
el país tiene que analizar todas las posibilidades. Creo que también tenemos que avanzar en biocombustibles, tenemos que avanzar en biomasa. Hace 2 o 3 días me reuní con Laica y ellos están muy interesados en poder aportar más en biomasa a lo que es la producción de energía renovable. Yo creo que de lo que se trata es de abrir, de diversificar la matriz energética sin exclusiones. Don Johnny, ya finalmente, para que se vaya pensando en el helicóptero o en el avión, el tema del transporte en general, de quitar impuestos para que haya más carros de energías limpias y el tema del gran transporte público también con energías limpias, que resuelva un montón de problemas que tenemos, por lo menos en el gran área metropolitana. Bueno, eso es parte, nosotros sacamos en ese foro más o menos 12 recomendaciones, ellas es introducir tecnologías eléctricas en el transporte público, y estamos muy esperanzados en el proyecto que Incofer y el Ministerio de Hacienda estarían presentando ahora que pasen las elecciones para modernizar los trenes del área metropolitana y el tranvía de San José, en un proyecto que se ha logrado unificar, y también mencionamos la necesidad de crear estímulos no solo fiscales que se pueden todavía mejorar, sino estímulos financieros y estímulos regulatorios para que el país pueda cambiar, evolucionar hacia vehículos híbridos o vehículos eléctricos. Estímulos... Entró el helicóptero ya, don Johnny, o el avión, ya vio, eso fue a la vez, pero le agradecemos muchísimo, don José María Villalta. Aquí le van a hablar las jóvenes que nos acompañan de Costa Rica Limpia, 21 años, 24 años, 30 años. Mónica Araya dice que tiene muchos, pero 42 es lo que tiene. A ver, para que puedan conversar sobre el tema, porque dicen que hay una gran ausencia de este tema, tanto en los programas de gobierno como en general en los medios de comunicación en relación a los candidatos presidenciales. Buenos días, José María Villalta. Estamos aquí 4 ciudadanas hablando de los planes de gobierno y la cobertura del tema de desarrollo limpio. La pregunta que teníamos para usted se relaciona con la geotermia. Notamos que recientemente su posición cambió y que tiene una visión alternativa en cuanto a esa exploración. Quisiéramos conocer mejor su posición en geotermia de cara al tema de parques nacionales. Gracias. Sí, muy buenos días, un gusto estar con ustedes, un saludo para todas las y los oyentes del programa Nuestra Voz. Me alegra que estén revisando los programas ambientales, que los estén comparando, porque ciertamente el programa ambiental del Partido Frente Amplio es por mucho el más completo, el más integral, en todos los temas que se han hablado aquí, de energías limpias, de desarrollo sostenible, en la parte de la producción agroecológica, en la protección del agua, de nuestros bosques, y también en este tema de la energía que ustedes plantean. Nosotros hemos señalado que el país debe efectivamente reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Creemos que es un error impulsar la explotación en nuestro territorio de hidrocarburos, de industrias extractivas, incluyendo el gas natural. Hay que ver las experiencias que se están viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, con la aplicación de técnicas como el fracking, u otras que están causando graves impactos ambientales en un país tropical como Costa Rica, con una riquísima biodiversidad y fuentes de agua. Sería sencillamente desastroso y un gran retroceso. La energía geotérmica es una alternativa que no se puede desdeñar, porque implica tener provisión de energía de forma estable, firme, durante todo el año, incluyendo el verano, y a través de técnicas de extracción pues que son menos impactantes del ambiente que otras, inclusive que algunos megaproyectos hidroeléctricos. Nosotros hemos dicho que como prioridad debe aprovecharse al máximo el recurso geotérmico que está fuera de los parques nacionales. Antes se decía que ese recurso ya estaba agotado, pero con nuevas técnicas de exploración que está desarrollando el ICE, se está ampliando la posibilidad de ampliar la generación geotérmica sin ingresar al territorio de los parques nacionales. Y después también en el caso del Parque Rincón de la Vieja hemos dicho que debe hacerse un estudio técnico, un estudio científico financiado por el ICE, pero hecho por partes independientes, expertos internacionales, por las universidades públicas, para determinar si existe alguna posibilidad de hacer una modificación de límites del parque
para aprovechar recursos geotérmicos que según algunos expertos es de gran importancia. Si ese estudio determina que no es posible una modificación de límites, que no es viable modificar los límites del parque agregándole al parque otra área de igual o mayor valor ecológico y segregando al parque una parte sin causarle un impacto, un grave daño al parque, una afectación a los objetivos de conservación, nosotros hemos sido muy enfáticos en que no sería viable ningún proyecto en el Parque Rincón de la Vieja ni en ningún otro parque nacional. Esta ha sido siempre nuestra posición, nunca ha cambiado nuestra posición. Siempre hemos dicho, y en la Asamblea Legislativa así lo hemos planteado, que la única vía para abordar este problema es con un estudio previo que determine si es viable la modificación de límites. Siempre nos hemos opuesto a iniciativas de otros partidos que, por ejemplo, buscan dar permisos de uso dentro del parque, porque eso significa romper el principio de que los parques son de conservación absoluta y no se pueden destinar a industrias extractivas. Sería abrir un portillo muy peligroso para que en otras áreas protegidas se haga lo mismo. Esa es nuestra posición con la geotermia, es una fuente que no se puede desdeñar, pero cualquier uso o aprovechamiento que se haga tiene que garantizar que nuestros parques nacionales no se van a ver afectados, que más bien van a salir fortalecidos en su área total y en la diversidad de los ecosistemas que protegen. Era don José María Villalta. También está allá don Luis Guillermo Solís y está don Rodolfo Pisa. ¿Alguna de ustedes quiere preguntarle en particular algo a alguno de ellos? El tema de la refinería, ya que en el plan de gobierno... Preséntese, ¿a quién se lo quiere preguntar? Mucho gusto, José María. Bueno, mi pregunta es puntual. En el plan de gobierno del Frente Amplio se dice que se analizaría la posibilidad de hacer estudios a ver si se puede hacer una refinería de petróleo sustentable y amigable con el ambiente. Mi pregunta es, ¿de qué manera puede ser una refinería de petróleo amigable con el ambiente? No, efectivamente ese tema hay que desarrollarlo. Costa Rica tiene que ir avanzando para reducir su dependencia del petróleo, su dependencia de los hidrocarburos y desarrollar fuentes alternativas de energía. Hoy somos totalmente dependientes del petróleo para el transporte y eso nos está pasando la factura. Además somos importadores netos de petróleo, no queremos impulsar la explotación petrolera y recientemente se detuvo la capacidad de Recope de refinar el petróleo. Teníamos una refinería, pero esa refinería, pues ustedes conocen la historia, se intentó modernizar con un proyecto con graves cuestionamientos a través de un convenio con una petrolera china. Nosotros hemos planteado que Costa Rica debe ir evolucionando hacia otras energías alternativas. Eso no va a ser de la noche a la mañana. No vamos a dejar de la noche a la mañana de hacer uso del petróleo, pero cualquier proyecto que se plantee tiene que ir contemplando la posibilidad de incluir fuentes alternativas de energía. A Costa Rica, mientras dejamos de ser dependientes del petróleo, le sirve poder refinar sus combustibles, porque es mucho más caro importar el combustible terminado. Nosotros hemos dicho eso sobre la refinería. El problema con el proyecto que plantearon Recope y la petrolera china es que no contemplaba la inclusión de otras fuentes alternativas de energía. Nos hacía dependientes por 50 años o más del petróleo únicamente. Entonces hemos dicho, si se va a hacer la refinería, si se decide que el proyecto es viable, tiene que hacerse por supuesto con transparencia, sin chorizo, pero además tiene que contemplar el proyecto la inclusión paulatina de fuentes alternativas de energía. Eso no estaba contemplado en la refinería, es decir, tienen que usarse tecnologías que se puedan adaptar a un cambio paulatino de la matriz energética. Obviamente no hay una refinería que sea amigable con el ambiente. Lo que tenemos que pensar es en un proceso de transición donde Costa Rica pueda refinar sus hidrocarburos, pero pueda también ir incorporando alternativas energéticas. Por ejemplo, investigar más en el desarrollo del hidrógeno. Recope tiene un pequeño proyecto con la empresa Astra de don Franklin Chang, pero realmente lo que se ha invertido es muy poquito. Nuestro país debería invertir mucho más en investigación para desarrollar precisamente esas alternativas energéticas que nos permitan ir sustituyendo paulatinamente la dependencia de los combustibles fósiles.
O sea, existe la posibilidad de construirse la refinería como proceso de transición, es lo que usted quiere decir. Y Costa Rica, mientras sea dependiente del petróleo, necesita refinar porque es mucho más caro importar el combustible terminado. Pero lo que no tiene lógica es lo que querían hacer con la petrolera china, modernizar la refinería, pero que siga siendo únicamente para dependiente del petróleo. Lo que nosotros planteamos es que la única forma en que sea viable la modernización de la refinería es adaptando el proyecto para que poco a poco pueda esa refinería incluir fuentes alternativas de energía. Se ha hablado del tema de los agrocombustibles, aunque también hay que verlo con cuidado. Hay algunos que se pueden impulsar, otros que no, porque pueden tener un impacto también sobre la soberanía alimentaria y sobre el desarrollo agropecuario. Y también están las fuentes alternativas como el hidrógeno, en el cual hay un gran potencial en nuestro país, pero falta mucha investigación. Yo hablaba con los ingenieros que están trabajando con don Franklin Chan y me enseñaron, por ejemplo, un prototipo de proyecto que están apenas empezando a desarrollar, que tiene una gran posibilidad de ir sustituyendo poco a poco con biogás, con hidrógeno, la dependencia del petróleo, pero eso requiere gran inversión en investigación que el país no lo ha hecho. Durante muchos años nuestros gobiernos nos tuvieron atados únicamente al petróleo y eso tiene que cambiar, pero va a ser un cambio paulatino, no va a ser de la noche a la mañana. Cualquier refinería que se haga tiene que adaptarse tecnológicamente a ese cambio, si no quedaríamos atados al pasado, porque el petróleo, como ustedes han dicho bien, y los combustibles fósiles en general, incluyendo el gas natural, son el pasado. A ver, gracias a la compañera que preguntaba, es la líder de audiovisuales y redes de Costa Rica Limpia, Lucía Vázquez. Ahora Mónica Araya, directora de Costa Rica Limpia, conversa con don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo, sabemos que tiene que regresar a una reunión. La pregunta es muy puntual. Cuando analizamos en el equipo de Costa Rica Limpia los planes de gobierno, notamos que en el plan de gobierno de ustedes el tema de adaptación al cambio climático, es decir, cómo la sociedad, cómo la infraestructura, los ecosistemas, cómo los vamos a adaptar a los riesgos climáticos, estaba ausente. Entonces queríamos oír de usted cuál era la explicación de esa ausencia en el plan de gobierno que revisamos. Gracias. Sí, muchas gracias, Mónica. Efectivamente, como he señalado, el plan de gobierno siempre es un resumen muy pequeño de todas las propuestas en el campo del cambio climático. En el caso concreto del cambio climático, a mí me tocó hacer una ponencia específica en una conferencia internacional sobre el tema, cuál era la perspectiva del Partido Unidad Social Cristiana sobre el cambio climático, y entonces ahí sí aparecen las distintas propuestas ya mucho más detalladas de cómo vamos a adaptar nuestra infraestructura, por ejemplo, al impacto del cambio climático, que repito, ya nos viene impuesto desde el exterior, porque hay una parte que nosotros somos responsables de tener un compromiso carbono neutral y tratar de alcanzar la meta. Pero hay una parte que no nos corresponde y por tanto he señalado que en el caso de las emergencias tenemos que adaptar, por ejemplo, la Comisión Nacional de Emergencias a ese aumento de los fenómenos atmosféricos, por ejemplo, que han venido creciendo en la última década, probablemente, seguramente, como consecuencia del cambio climático. En el caso de nuestras infraestructuras, he señalado que tenemos que cumplir reglas y estándares, digamos, más estrictos. Nosotros hemos apoyado abiertamente el que los criterios, por ejemplo, del NAMNAME y de otras dependencias, en los criterios técnicos sean vinculantes. Desde ese punto de vista nos parece que ahí caminamos en la dirección de nuestra de enfrentar mejor. También tener siempre rutas alternas, no apostarle solo a la gran ruta, no apostarle a los embudos, sino tener siempre rutas alternas para garantizar que el país pueda enfrentar mejor una situación más difícil que se viene dando en los últimos años y que probablemente se seguirá dando
en las próximas décadas. Muchas gracias a don Rodolfo Pisa. Se nos une don Luis Guillermo Solís, se nos acaba el tiempo. Así que, a ver, ¿a quién quiere preguntarle algo puntual a don Luis Guillermo Solís? Porque ya tenemos que ir cerrando. Mónica. Bueno, para ganar tiempo. Buenos días, don Luis Guillermo Solís. Estamos aquí 4 ciudadanos de Costa Rica Limpia. Analizamos los planes de gobierno y notamos que en el tema de la refinería, el plan de gobierno del PAC no era explícito en la posición. Cuando esto salió en las redes, algunas de las personas que participaban en el debate decían que esto significaba que la posición estaba tan clara que no era necesario ponerlo en el plan. Entonces el supuesto era que no está porque no se va a hacer una refinería. Sin embargo, se podría interpretar esa posición como que sí se puede hacer la refinería, puesto que no está en blanco y negro. Entonces, queríamos escuchar de usted en esta mañana cuál es su posición de cara al proyecto de la refinería. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la pregunta. Quisiera, antes de contestarla, indicar que el programa del PAC, que siempre ha sido un partido defensor del ambiente, desde su primera propuesta, el PAC ha sido en eso muy consecuente y lo continúa haciendo en esta. Es una propuesta que ha sido consultada y creo que es el único partido que lo ha hecho con las organizaciones o con muchas organizaciones ambientalistas. Es decir, lo que hicimos fue preparar un borrador con técnicos y técnicas del PAC y someterlo a una revisión exhaustiva por un colectivo de más de 40 organizaciones que tuvieron a bien opinar sobre esto. A mí me parece que esto es importante decirlo porque, al igual que en otros temas del programa, en el caso del programa ambiental del PAC, es un tema en construcción. Es decir, nosotros no lo vemos como algo que está cerrado, que ya no puede modificarse, sino que tiene esa particularidad de construirse sobre consultas. Eso me parece que es un tema importante de reseñar. Con respecto a la refinería, en efecto, la posición del PAC ha sido en no hacerla de todas maneras. Nos parece que si queremos avanzar hacia un país de carbono neutral en el 2021, una refinería tal y como se había planteado no tenía sentido. Y por esa razón es que no se puso. Hemos tenido conversaciones posteriores con técnicos de Recope que han insistido mucho en que conviene mantener una refinería por temas de costos, como señalaba el señor Villalta hace un rato, pero que además la refinería podía utilizarse para el refinamiento de otro tipo de combustibles que pudiesen ser no contaminantes y ayudar al país a mejorar las condiciones de su matriz energética. Nuestra respuesta ante eso es, bueno, vamos a estudiarlo, veamos a ver si se puede hacer. En principio, no queremos más refinerías, queremos que el país avance hacia otro tipo de tecnologías. Nos parece que eso es la obligación que tenemos ante el futuro, ante las generaciones que vienen en el país. Pero bueno, si hubiera técnicamente una posibilidad de tener una refinería de otro tipo, con tecnologías que de forma razonablemente barata nos permitan producir otro tipo de combustibles de forma gradual, pues entonces analicémosla. En esto yo creo que hay que ser lo más amplios posibles en el sentido de mirar todas las opciones, porque complicado es decirle que no a todo, ¿verdad? Y en eso en el PAC somos especialmente cuidadosos porque sabemos que garantizando un consumo más razonable del parque automotriz, por ejemplo, que es el mayor contaminador que tenemos en el país, como por el uso intensivo de combustibles fósiles que hace, etcétera, nosotros no podemos quedarnos queditos ante eso. Entonces, yo diría, busquemos todas las opciones, analicémoslas, tenemos una cantidad enorme de personas que saben, el movimiento ambientalista, técnicos del ICE, en Recope, y busquemos la mejor conveniencia para el país. En eso yo creo que estamos claros y claras. Perdón, y entonces en un caso en que no se pueda probar que la refinería sea rentable, como auguran expertos en petróleo extranjeros, ¿verdad? Porque sabemos que las refinerías alrededor del mundo no son rentables y de hecho están cerrando puertas, ¿ustedes entonces estarían dispuestos a repensar la posición en base a ese estudio de rentabilidad? No, me aclaro, el problema más que de rentabilidad tiene que ver con los impactos ambientales que tenga esa refinería. Yo creo que son varias consideraciones, la rentabilidad es una de ellas, pero no es la única ni es la más importante.
nosotros queremos mantener el objetivo nacional de ser carbono neutrales al 2021, sabiendo lo complicado que eso es. Y un dato que tenemos como cierto es que una refinería tendría un impacto que probablemente inhiba ese objetivo superior. El tema de la rentabilidad es importante, pero no es el único. Y además, reitero, la posición del PAC en principio es contraria a la refinería, así como vamos a mantenernos muy firmemente opuestos a la exploración y explotación petrolera, y así como también estamos analizando con mucho cuidado el tema de la explotación de gas, que vemos como muy difícil de realizar sin que tenga impactos casi idénticos a los que tendría la explotación petrolera, porque efectivamente la tecnología que se requiere para la explotación del gas se parece mucho a la que se utiliza para la explotación de petróleo. Muchas gracias a don Luis Guillermo Solís, al señor Villalta, al señor Pizza, al señor Araya, por haber participado. Vieron, respondiéndole. Muchísimas gracias. Que no hay nada raro, aquí nosotros hablamos, les preguntamos, y vamos a hacer una pausa y vuelvo con ustedes a ver qué les pareció la experiencia y qué piensan después de haberla tenido, porque esa es la voz de todos, amigos y amigas. Si no, me preocupo mucho cuando alguien dice no ha habido oportunidad de hablar de tal cosa. No, aquí hay oportunidad de hablar con la misma transparencia que hemos hablado esta mañana. Ya volvemos.